Entrevista. Saludo con gusto a la diputada Claudia Ruiz Massieu, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano y exsecretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno mexicano. Gracias por acompañarnos, Claudia. Bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, Guillermo. Qué gusto saludarte. Diputada Claudia Ruiz Massieu, el discurso de Estados Unidos hacia México ha escalado de una manera tal que el presidente Donald Trump llegó a decir que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es una mujer muy asustada, y no lo dijo en cualquier sitio, lo dijo en la reunión del G7. Nunca se había visto ni escuchado algo así, y eso me lleva a preguntarte, ¿dónde nos coloca este señalamiento del presidente de los Estados Unidos? Pues mira, Guillermo, nos coloca en una situación muy delicada, más delicada de lo que hemos visto en el año anterior, desde que regresó a la Casa Blanca Donald Trump, que cambiaron las dinámicas de la relación bilateral. Hemos visto cómo a partir del inicio de este año se ha intensificado la prioridad de la política exterior americana, de poner el acento en los temas de seguridad. La emisión de la política antiterrorismo, antidrogas, de seguridad de Estados Unidos, con un hilo conductor en donde México es constantemente mencionado como la presencia de los cárteles en México, como una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos. El inicio, ¿no?, de juicios y el señalamiento por parte de la oficina del Distrito Sur, de la Fiscalía del Distrito Sur de Estados Unidos contra políticos mexicanos, es parte de esa misma, digamos, de ese mismo diseño coordinado. Y esto en el marco, paralelamente, de revisión del Tratado de Libre Comercio. Y entonces me parece que lo que tenemos que tener claro en nuestro país es que no estamos, por un lado, ante una negociación comercial aislada de estas otras prioridades de Washington, sino estamos ante una revisión o negociación de Estado total que involucra comercio, seguridad, migración, crimen organizado, los términos de nuestra cooperación en un gran listado de temas, ¿no?, que van desde recursos naturales hasta política migratoria, tarifas, aranceles, reglas de origen y, por supuesto, los temas de seguridad con drogas, narcotráfico, fentanilo, por otro lado. Entonces, creo que ahí es donde nosotros tenemos nuestra mayor vulnerabilidad, porque seguimos, de alguna manera, actuando y teniendo una dinámica de interlocución fragmentada, mientras que ellos están actuando en un diseño. Entonces tenemos, por ejemplo, la semana pasada la reunión de temas de seguridad, y por otro lado el presidente Trump diciendo otra vez que México no es un socio en esos términos confiable por la presencia y autoridad que tienen la delincuencia organizada. El embajador hablando diplomáticamente de la relación, pero en efecto en el día a día los altos funcionarios de la administración Trump, desde el secretario de Estado hasta la encargada de los temas de drogas, la nueva visión en materia de seguridad nacional, siendo muy duros con México. Entonces ellos están en un juego de policía bueno, policía malo, pero en la realidad me parece que estamos frente a un replanteamiento desde Washington de la totalidad de la relación bilateral. Diputada Claudia Ruiz Massieu, Estados Unidos insiste en decir que México está controlado por los cárteles de las drogas y advierte sobre una intervención por tierra de fuerzas norteamericanas. Te pregunto, ¿es inminente que algo así ocurra? Yo no diría que es inminente, diría que es un
un riesgo o una amenaza latente. Y es otra vez entender la dinámica en la que se inserta la relación bilateral para Estados Unidos. Para ponerlo, digamos, de alguna manera, el caso del exgobernador Rocha Moya no es un asunto de política interna. Es la demostración de que Washington está dispuesto a usar todas las herramientas que tiene, desde, digamos, la actuación judicial hasta la presión comercial, como un instrumento de política exterior hacia México. Entonces, ahí México sin duda está caminando una cuerda floja, tiene muy poquito margen, y me parece que a veces nos confundimos, porque cuando Estados Unidos acusa a un gobernador en funciones o a un político, digamos, en funciones, no está ejerciendo necesariamente acciones de procuración de justicia, sino moviendo una pieza importante en el tablero de la relación bilateral que tiene implicaciones bilaterales. Y creo que a veces nosotros nos confundimos. No es necesariamente hablar de soberanía, negando los problemas con discursos lo que va a resolver el problema, sino el problema es que tenemos gobernadores o funcionarios o legisladores vinculados a procesos en Estados Unidos que están señalados de estar vinculados al narcotráfico. No, el problema no es que lo diga Estados Unidos, el problema es que exista la sospecha allá, pero sobre todo acá, de que hay una vinculación entre el poder político y el poder criminal. Entonces, mientras nosotros no enfrentemos eso internamente, Washington va a seguir utilizando eso como una herramienta de presión, porque está exhibiendo una vulnerabilidad. La existencia de esa complicidad y la falta de, digamos, ya no solo de voluntad política, sino de instrumentos adecuados para romper ese vínculo y para responsabilizar a quienes actúan de esa manera. Creo que más que pensar que hay esa inminencia de una acción unilateral por parte de Washington, creo que sí tenemos que tener presente que es un riesgo que está latente y que depende de la actuación no solo en una negociación de nosotros hacia ellos, sino internamente de cómo enfrentamos este, que es un tema interno, con decisión, con credibilidad y con voluntad, donde podemos encontrar un área de un espacio, digamos, de seguridad frente a esa amenaza. Un tema que mantiene la tensión en la relación bilateral es el de Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, acusado junto con otros 9 funcionarios o exfuncionarios sinaloenses de delitos relacionados con el narcotráfico. No parece que México vaya a ceder. Esto incumpliría el tratado de extradición vigente entre los dos países. ¿En dónde nos coloca esto, diputada Claudia Ruiz Massieu? Pues mira, el espacio que tiene México, el margen que tiene México frente a estas señalamientos, acusaciones y pues ya vinculaciones en muchos casos a proceso, en el sentido de que hay acusaciones formales en un juzgado en Estados Unidos, y no es menor, aquí lo señalo también, que el exfiscal de ese Distrito Sur hoy es la persona nominada por el presidente Trump para encabezar los esfuerzos de seguridad nacional en Estados Unidos. El problema es que nuestro margen es pequeño y yo creo que es erróneo abordarlo de una manera binaria, diciendo que estos señalamientos vulneran la soberanía. Yo creo que la soberanía no se vulnera por un señalamiento o una petición que se enmarca en el tratado de extradición. Creo que el problema es que nosotros nos hemos colocado en este falso dilema. Por un lado, hay que recordar que hemos enviado a 90 y tantas personas a Estados Unidos en el curso de esta administración, muchas veces no en el marco del tratado de extradición. Es decir, ya hemos echado mano de este recurso de enviar personas a enfrentar allá procesos. Y hoy nos
parece escandaloso que nos soliciten que en el marco del tratado se nos pida enviar a otras personas. Y en segundo lugar, me parece que, insisto en lo que decía anteriormente, el problema no es que lo diga Estados Unidos, por más que eso duela, el problema es que tengamos aquí, en muchos lugares del territorio nacional, una relación sospechosa de complicidad entre el poder político y el poder criminal. Y no tengamos, uno, la voluntad política y dos, los instrumentos adecuados o suficientes para, con credibilidad y eficacia, poder investigar si esto es cierto y en su caso actuar en consecuencia. Entonces creo que ahí es donde está la vulnerabilidad, Guillermo, y esa parte de lo que nos toca internamente hacer, no para enviar o no a un personaje, sino para actuar internamente frente a un problema concreto que es real, que ha estado señalado y comprobado y probado aquí en México durante varios años, concretamente, escandalosamente después y alrededor de la elección del 21, y no hemos actuado en consecuencia. Y eso nos hace vulnerables a este tipo no solo de señalamientos, sino de acciones como la que toma por un lado el Distrito Sur de Nueva York, pero por otro lado también pues todas estas agencias de seguridad, de instancias de seguridad de Estados Unidos que, repito, están actuando bajo un diseño de replanteamiento de toda la relación bilateral. Con esto nos quedamos. Diputada Claudia Ruiz Massieu, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados y exsecretaria de Relaciones Exteriores de México. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a ti, Guillermo. Buenos días. Gracias, Claudia. Muy buenos días. Con esto nos vamos a un corte. Volveremos con más noticias. Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz.